Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hoy en Diálogo Abierto nos visita Mirna Rivera, fundadora y directora de Consultiva Internacional, experta en asuntos de educación y finanzas, para ponernos al día con lo que está pasando en Puerto Rico y por qué la situación en la isla nos debe importar a todos. También conoce la historia de Mirna y cómo de una familia humilde se ha colocado como una de las mujeres más influyentes en los mercados de valores, el desarrollo económico y la filantropía, desde la educación y los negocios hasta el desarrollo económico. Hoy en ¿Qué pasa? Continúan las fiestas del otoño con celebraciones en 2 jardines muy especiales y un festival de cultura mexicana que trae un poco de todo. Quédate con nosotros que hoy tenemos un programa muy variado e interesante. Soy Javier Gómez y ya comenzamos con un nuevo Diálogo Abierto. Bienvenidos amigos, para participar en nuestro diálogo pueden escribirnos a través de Facebook y Twitter o el correo electrónico dialogoabierto@bronxnet.org. ¿Qué está pasando en la comunidad? El Teatro de Marionetas llega esta temporada al Parque Central, donde se presentará la obra Hansel y Gretel. La clásica historia trata sobre 2 niños que logran escapar el secuestro de una bruja. El espectáculo, que trata sobre temas como la imaginación y el ingenio para la supervivencia, se presentará hasta el 30 de octubre. Para más información, llama al 212-988-9093 o visita el portal centralpark.org. Mientras tanto, cada martes a domingo el Jardín Botánico del Bronx abrirá sus puertas para apreciar el boscaje del otoño. Prometen espectaculares vistas a partir de las 10 de la mañana. Para más información, llama al 718-817-8700 o visita la página nybg.org. Y por último, siguiendo con el tema de los jardines, la mansión Bartow Pell en el Parque Pelham Bay celebra el centenario de su histórico jardín, diseñado por los arquitectos del Bronx, William Delano y Chester Aldrich. La entrada es cada miércoles, sábado y domingo a las 12 del mediodía. Para más detalles, llama al 718-885-1461 o visita el portal bartowpellmansionmuseum.org. Al regresar, nos visita una amiga e integrante de la Junta de Directores de BronxNet. Hablamos de la empresaria y experta en asuntos de desarrollo económico, Mirna Rivera. No te lo pierdas después de la pausa. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en feedingamerica.org/español. Mira aquí, mira a tu mami. Quizás le molesta tanta luz. Quizás está aburrido. Quizás no puede escucharnos. Quizás necesita más estímulo. Quizás está pasando por una etapa. Evadir la mirada es una de las primeras señales de autismo. Conoce las demás señales hoy. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Hoy, 1 de cada 4 jóvenes en Estados Unidos es hispano. Eso significa que muchos de los futuros médicos que nos van a cuidar, los ingenieros que van a construir nuestras ciudades, los científicos y empresarios de nuestro país pueden ser tus hijos. Todos sabemos lo difícil que es para ti enviarlos a la universidad. Por eso, queremos que sepas que no estás solo y que cada día más gente te apoya para que lo logres.
Muchos te apoyan y el Hispanic Scholarship Fund te ayuda a preparar, planear y pagar la universidad de tus hijos. No está nada mal. ¿Y qué tiene de raro? Bueno, la práctica hace el maestro. No tienes que ser perfecto para ser un padre perfecto. Hay miles de adolescentes en foster care que no necesitan perfección, te necesitan a ti. Con nosotros, Mirna Rivera, directora ejecutiva y fundadora de Consultiva Internacional, líder empresarial y experta en asuntos de desarrollo económico. Bienvenida. Gracias, Javier. Gracias por invitarme. Un placer que estés con nosotros. Encantada. Esa lista de títulos, honestamente, es corta y abreviada, porque si logramos poner la lista de títulos completa, no acabamos. Ay, gracias. Muy amable. Aunque muy espero amable. que de eso vamos a tener chance de hablar más en el segundo segmento de la entrevista. Gracias. Pero a ver, sabemos que eres una experta y has sido una de las voces más imparciales y más serias en lo que es educar sobre la situación en Puerto Rico. Me encantaría que habláramos un poco sobre qué es lo más nuevo que está ocurriendo, pero antes de que lleguemos allí, Mirna, por favor cuéntanos, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué esta deuda? ¿Cómo Puerto Rico llegó a donde llegó? Esa es una gran pregunta y muy importante, Javier, porque si entendemos la trayectoria histórica, podemos entonces también entender las consecuencias y las soluciones que se han planteado para tratar de solucionarlas. Pues te cuento, la crisis actual tiene ya más de 20 años. Si nos remontamos a la década de los 90, en 1994, en la administración de Clinton, durante la presidencia de Clinton se aprueba la ley NAFTA, que tuvo un impacto en general positivo, pero para ciertos sectores manufactureros tuvo una consecuencia muy mala. Eso es lo que llamaban el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué era lo que eso hacía? Bueno, abría las fronteras entre Estados Unidos, Canadá y México y proveía entonces una apertura a la importación y exportación de diversos productos. Pero igual mano de obra más cara de Estados Unidos a lugares de empleo más baratos en México. Entonces, por lo tanto, se mueven muchos de los centros de manufactura, muchas de las fábricas, y ahí cae Puerto Rico también. Entonces se pierden, migran estas empresas, porque el dinero está, como te cuento, está al placer de los accionistas de las empresas, no de los empleados. Y en la medida en que puedes manufacturar más barato en otro lado, pues entonces ya se toma esa decisión. Y empieza a crearse desempleo en Puerto Rico, al igual que Pittsburgh, Buffalo, Detroit, Baltimore, o sea, centros manufactureros de Estados Unidos igual. Eso fue en el 94. En el 96 el Congreso tiene un segundo acto y nosotros no votamos en el Congreso de Estados Unidos, así es que estamos un poco pues a la intemperie con estas decisiones, que es la terminación de la sección 936 de la ley de rentas externas en Estados Unidos. Esa era la ley que permitía que una empresa norteamericana creara una subsidiaria en Puerto Rico y en tanto y en cuanto estuvieran los dineros circulando en Puerto Rico de diversas maneras, esos ingresos eran exentos de contribución sobre ingresos a esa subsidiaria en sus planillas en Estados Unidos. Y esa ventaja contributiva atrajo particularmente a las farmacéuticas. No sé si recuerdas cuando había un tejido de farmacéuticas por toda la isla de Puerto Rico. Correcto, de hecho yo crecí con mis papás con salario de lo que llamaban la operación Manos a la Obra, y eran Cooper Vision, Johnson & Johnson y otras fábricas, Allergan. Correcto, pues esa combinación de manufactura y farmacéutica, que son dos economías post la economía militar, son los que crean lo que nosotros conocemos como la clase media alta de Puerto Rico que conocemos hoy. Así que fueron economías que se desarrollaron durante finales de los 40 hasta finales de los 90. Esos dos actos de Congreso tienen el efecto de comenzar una contracción económica en Puerto Rico. Empiezan a moverse empresas, eran usuarios grandes de luz, de agua, o sea, de todos los utilities que son del Estado, en el caso de Puerto Rico. Y entonces empieza esa contracción a notarse en el desempleo que va aumentando, empieza la migración y la disminución literalmente del Gross Domestic Product de Puerto Rico. Y empieza entonces un proceso ya más marcado, finales de los 90, de que estas entidades del gobierno que proveen servicios son 18 corporaciones. Cuando se habla de la deuda de Puerto Rico,
Estamos hablando de 18 entidades distintas, y ahí está luz eléctrica, acueductos, carretera, Universidad de Puerto Rico, etcétera. Se comienzan algunas de ellas a endeudarse en lo que se hallaba una solución. Para financiar sus propias operaciones. Para financiar sus operaciones básicas, para literalmente financiar los déficits operacionales. Pensamos en la luz eléctrica, bueno, pues si te van los usuarios más grandes, eso no quiere decir que la infraestructura te cuesta menos. Entonces, las decisiones que se tenían que tomar, pues eran decisiones desde un punto de vista de política pública contraria a cualquier administración posterior a finales de los 90. Así es que entonces la solución a corto plazo fue financiar el déficit operacional. Así es que ese dinero no necesariamente se desplaza para proyectos de capital, mejoras de la planta, sencillamente para mantener la situación corriendo hasta que llegara a una solución, hasta que regresara la recuperación económica. Y la recuperación no llegó. Así es que 20 años más tarde, una entidad como la Autoridad de Energía Eléctrica, que tal vez tenía unos 400 o 500 millones de dólares en deuda, a finales de los 90, ahora tiene 10.000 millones de dólares. ¿Se podría decir entonces, Mirna, que tanto el gobierno en lo que llaman el Estado Libre Asociado, o el ELA, que es el estatus político oficial de Puerto Rico, y las corporaciones comenzaron a financiar sus déficits a través de préstamos y bonos y garantías, y ahora no pueden pagar? Entonces llega un momento en donde esa expansión económica no llega, no resulta. Y llega el momento, es como tú, padre de familia, tienes una hipoteca, pagas el carro, tienes tarjetas de crédito y te quedas sin empleo. Y entonces consigues un empleo, pero te paga una tercera parte de lo que te pagaba el anterior. Y eso es pan nuestro de cada día, en Puerto Rico y en Estados Unidos, en muchísimas partes. Entonces, ¿cómo trabajas tú la deuda? ¿Cómo tú repagas esa deuda? Así es que Puerto Rico se ve en un momento en donde la deuda crece y llega entonces a ser impagable. Y esta era una situación que como que no veíamos venir, pero no es hasta el verano del 13, cuando Detroit quiebra, que de momento los mercados de capital están mirando los bonos de Puerto Rico y preguntándose, a pesar de que todavía eran grado para inversión, eran AA, eran A, de Moody's y Standard & Poor's, de momento, Barron's, en la revista Barron's, en su primera plana, tiene un artículo sobre Puerto Rico en donde cuestiona la sostenibilidad de la economía de Puerto Rico y la capacidad que podría tener Puerto Rico de pagar su deuda. Y eso fue el principio de esta crisis ahora que tenemos, que es como una segunda pata, que se cierran los mercados de capital, Puerto Rico no puede emitir más bonos, entonces se tranca todo el sistema Para que la gente fiscal. entienda, si no hay ingreso viniendo o entrando, no se puede proveer servicios, no se pueden tener escuelas y hospitales abiertos, no se pueden hacer puentes, y nada. entonces, y por mucho tiempo no solamente se tomaba prestado para cerrar déficit, sino que se tomaba prestado para refinanciar. Es como decir, tú le tomas prestado a tu tarjeta de crédito para pagar tu hipoteca, pero entonces la deuda no se va, la deuda de hecho va en aumento. Y ese crescendo llegó a su pico en verano del 2013. Vimos que recientemente el Congreso aprobó lo que ellos llaman un paquete de rescate a cambio del nombramiento de una junta supervisora de la administración de estos presupuestos en Puerto Rico. ¿Crees que eso es una solución viable, al menos para estabilizar lo que está ocurriendo? Mira, independientemente de que mucha gente se opone o sí, está a favor de la Junta. Es lo que es, y es importante la pregunta porque el rescate no es rescate, como nosotros conocemos rescate, ¿verdad, Javier? No hay dinero sobre la mesa, el gobierno federal no está poniendo dinero sobre la mesa. Lo que ha ocurrido es que el Congreso de los Estados Unidos se da cuenta de esta deuda, descubre esta deuda. Parte de esta crisis ha sido entender la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos y el hecho de que quienes escribieron esas reglas de juego murieron hace muchos años. Así es que tenemos una generación tanto en el Congreso de Estados Unidos como en Puerto Rico que la verdad es que no conocíamos los detalles. Y el hecho de que el Congreso tiene control absoluto sobre los territorios trae el problema de la deuda de Puerto Rico a la casa del Congreso. Entonces el Congreso decide para aplacar la posibilidad de casos en los tribunales, demandas en los tribunales de parte de acreditadores, decide entonces tomar las riendas del proceso y crea una ley para crear una junta de supervisión fiscal. No es la primera junta de supervisión en la historia de Estados Unidos. Esto lo vimos en Nueva York en la década de los 70, 1975. Detroit la tuvo, Washington D.C. la tuvo. Así es que no es un modelo nuevo. Obviamente para Puerto Rico sí lo es. Y lo que ha sido un poco de shock, ¿verdad? Es el shock. Es que esta junta
es parte del gobierno de Puerto Rico, no del gobierno de Estados Unidos. Paga por el gobierno de Puerto Rico, no por el gobierno de Estados Unidos, pero está sobrepuesta a lo que es el gobierno democráticamente elegido de Puerto Rico. Así que, por ejemplo, vamos a tener elecciones, se va por encima. O sea, aquí en noviembre vamos a tener unas elecciones en Puerto Rico y va a haber un gobernador o gobernadora, y va a haber una legislatura, etcétera, y esta junta no es electa, esta junta es nombrada por el Congreso de Estados Unidos y por el presidente de Estados Unidos, y entonces tiene unos poderes bastante absolutos, ¿no? En cuanto a la misión de la ley, que se llama promesa, la misión de la ley es dual, es regresar a Puerto Rico a salud fiscal, a un estado de un protocolo de responsabilidad fiscal y que Puerto Rico pueda regresar a los mercados de capital. Eso es lo que es la ley. Entonces, el entendimiento, lo sobreentendido es que Puerto Rico no lo puede hacer solo y que necesita de esta junta. Que es una decisión que ha ofendido a muchos puertorriqueños. Sí, desde luego. Ahora, Mirna, te pregunto, ¿por qué es importante para todos nosotros acá mantenernos informados, independientemente de que seamos puertorriqueños o hermanos hispanoamericanos? ¿Por qué esto importa? Mira, es muy importante, Javier, porque en primer lugar, todos tenemos un primo en Nueva York y todos los de Nueva York tenemos un primo en Puerto Rico. Y otro Así en Orlando. es que, exacto, o sea, que esto no es un asunto de los puertorriqueños de Puerto Rico. Esto es un asunto de una nación que tiene 3.5 millones de compueblanos en su zona geográfica y tiene unos 4 y pico de millones fuera, ¿verdad? Es la nación puertorriqueña en una crisis fiscal extraordinaria y que afecta los lazos de familia, porque el movimiento de gente, como nos ocurrió en la década de los 50, se separan familias, los que estamos acá estamos recibiendo familiares. Yo recuerdo, mi familia fue de la década de 50. Cada uno que se graduaba de mi familia venía a parar al Bronx, a la casa de mis padres. Y ese flujo está ocurriendo. Por lo tanto, si llegan a Estados Unidos, si llegan a Nueva York y no tienen destrezas de empleo, si no dominan el idioma, se les va a hacer muy difícil insertarse. No es como en los 50 que los empleos eran de manufactura, ¿no? Me acuerdo de todas las mujeres que trabajan en la fábrica. Pero eso no es el caso hoy día. Esto es más bien una economía de servicio. Así es que el reto es que si yo estoy viviendo en Nueva York, ahí me tiene que preocupar qué está pasando mi familia en Puerto Rico desde el punto de vista no solo de su empleo, sino de su seguridad de salud, capacidad de acceso a buenos servicios de salud, capacidad de acceso a buena educación, capacidad de acceso a buen transporte, porque en la medida en que se vayan cogiendo posiblemente algunas de estas áreas, dependiendo de la postura, ¿verdad?, que tome esta Junta, se van a empezar a achicar esos servicios. Ahora, después de la pausa, platicamos un poco sobre qué podemos hacer los puertorriqueños y los hispanoamericanos que estamos acá para ayudar. Seguimos. Al regresar, Mirna Rivera nos habla sobre su trabajo también en Lehman College y otras iniciativas para los negocios, la educación, las artes y mucho más. Ya volvemos. En tu nuevo rol te ayudamos a cuidar. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Hi, this is Jeff Fox for 107.5 WBLS. And when I get off the radio, I check out my man, the Dr. Bob Lee. It's open on BronxNet. I never miss it. Seguimos dialogando con Mirna Rivera, pero antes, unas noticias adicionales. Hasta el 30 de octubre, pero en diferentes partes de la ciudad, se realizará el Festival México Ahora. Habrán conciertos, exhibiciones de arte visual, tertulias, muestras de gastronomía y también el Festival de Cine de Morelia.
Para el calendario completo de eventos y lugares exactos, visita la página www.mexiconow.org. También, bien importante, en notas acabadas de llegar, la 10ª Feria del Libro Dominicano también se realizará del 28 al 30 de octubre en la Escuela Secundaria George Washington, y esto invita al Comisionado Dominicano de Cultura. Pondremos toda esta información en nuestras redes sociales para que allí la encuentren. También de Puerto Rico regresa el Festival de la Palabra, edición Nueva York, del 27 al 29 de octubre. Este año lo van a hacer en Loisaida Center y también en la Biblioteca Central en Manhattan. Y para más información visiten festivaldelapalabra.net. Mientras tanto, el domingo 30 también se exhibirá el clásico filme de cine cubano de terror de zombies, Juan de los Muertos, y esto será en el Teatro United Palace, que no sé si lo han visto, es espectacular, es un palacio de cine, pantalla gigante. Será el domingo 30, comenzando a las 5 la película. También habrá un desfile y habrá también pintura en el rostro para los niños de zombies. Y la película es en español. Y en Teatro Pregones, mientras tanto, llega Mundo Cruel, una producción teatral visitante de Puerto Rico sobre la vida en el sector de Santurce, que es un sector de la capital en San Juan. Esto es el 5 y 6 de noviembre acá en Teatro Pregones en Walton Avenue. Pondremos todo esto en las páginas de nuestras redes sociales. Mirna, tantas cosas pasando. Bueno, sí. No estamos aburridos. No hay tiempo, para poder culminar el tema de Puerto Rico en esta visita. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer los hispanos que estamos acá para ayudar? Pues Javier, yo creo que hay 3 cosas fundamentales. En primer lugar, mantenernos en comunicación. Hoy día, a través de Facebook y otros mecanismos de redes sociales, se nos hace muchísimo más fácil mantenernos en contacto que en generaciones pasadas, ¿verdad?, de la diáspora. Mantenernos en contacto, animar a nuestros compueblanos en Puerto Rico, es un asunto muy importante. Lo segundo, y también cuando alguien le diga, pues me quiero ir para Nueva York, ¿qué hay para Nueva York? Que seamos honestos con las posibilidades, si las hay, fenómenos, si no las hay, también es importante que seamos honestos, porque sabemos de comunidades que están viviendo en sus carros, en ciertas áreas, o sea, es muy triste, ¿no? Pasando muy feo, que la están pasando muy feo, y se han ido de Puerto Rico para llegar a un lugar donde no tienen acceso a servicios, y entonces es peor en términos de calidad de vida. Eso es lo primero, la comunicación. Lo segundo, el que pueda que visite. Puerto Rico es un país extraordinario. Yo siempre digo que es el centro del universo. Estamos en el medio del Atlántico, somos dueños del sol. El turismo en Puerto Rico tiene muchas facetas, desde lo cultural, no solamente el resort y la playa y el golf. Es la comida, es la música, es la visita a los bosques y el fenómeno ecológico de Puerto Rico. Es una experiencia espiritual muy profunda. Estamos bendecidos en ese sentido de vivir en un lugar tan hermoso en términos, ¿verdad?, naturales, y de una cultura tan rica y capaz de ponernos a bailar, ponernos a llorar, ponernos a cantar. Es un lugar extraordinario para visitar. Y lo tercero que tenemos que poder hacer, los que pueden, es invertir en Puerto Rico. En Puerto Rico se están dando unos fenómenos extraordinarios que están por debajo del radar, que es donde yo dedico mucha de mi energía. Que es el empresarismo. Es el empresarismo que está surgiendo en Puerto Rico, que es fenomenal. En Puerto Rico se están dando unos centros de lo que llaman los startups, que son empresas pequeñas que están empezando a surgir en el área de tecnología, en el área de agricultura. Se está dando un movimiento de agricultura en Puerto Rico fascinante. Y esto está en prensa, está en Facebook, es cuestión de entrar a Google y hablar de agricultura en Puerto Rico. Fondos de inversión que se están generando para las personas que tengan, ¿verdad?, capacidad para invertir, para agricultura, para startups, para bienes raíces. Bienes raíces, al igual que en Estados Unidos, en el 2008-2009, nuestras propiedades bajaron 30 o 40%. Y son unas oportunidades no solamente de bienes raíces residencial, sino también comercial para aquel que tenga el ánimo y la disposición y los haberes para hacerlo, mirar el sector de real estate en Puerto Rico como un mecanismo de inversión. Y el que guste, es un lugar de retiro extraordinario. Nosotros sabemos, como cuestión de hecho, que se están mudando muchos puertorriqueños que se criaron en Nueva York, que están regresando a Puerto Rico porque con sus pensiones de Estados Unidos en Puerto Rico viven de maravilla y viven frente a la playa, etcétera, etcétera. Así es que mantenernos comunicados, entrelazados, ¿verdad?, emocional, espiritualmente,
buscar inversión en la oportunidad que podamos. Y el que pueda visitar, pues que visite, deje el dólar allí, come arroz con habichuela, carne mechada, se vaya al Viejo San Juan y la pasa maravillosamente bien. Mira, ya casi para en los últimos minutos que nos quedan del programa, sé que vives en Puerto Rico, pero te criaste acá en el Bronx, pero te trae a Nueva York esta semana algo bien especial. Eres integrante de la Junta de la Fundación de Lehman College y tienen una gala. Sí, tenemos nuestra gala el jueves. Yo tengo el honor de ser exalumna de Lehman College. Y presido la Junta de la Fundación de Lehman College. Y la Fundación se dedica a becar estudiantes. Y la mayoría de los estudiantes de Lehman College son mujeres y más de un 60% son hispanos e hispanas. Así es que para mí personalmente pues me llena de muchísimo orgullo estar allí. ¿Cuál es el trabajo de la Fundación? Bueno, la Fundación provee becas, levanta capital para becar estudiantes. Cuando yo estudiaba en Lehman no se pagaba matrícula. Y la mayoría de los estudiantes de Lehman, al igual que en el caso mío, son los primeros en su familia a entrar a la universidad. Entonces, no vienen de familias de cultura, educación, no vienen familias con recursos económicos para poder educarse. Así es que poder becarlos es fundamental para que puedan terminar sus carreras. Muchos trabajan, estudian a tiempo parcial y entonces la beca pues les ayuda. Y también se recaudan fondos para ciertos tipos de proyectos de investigación que solicitan las facultades, la propia facultad de la universidad. Mirna, también a través de tu firma consultiva, ¿qué tipo de trabajo realizas allí? Nosotros somos asesores financieros. Nuestros clientes son instituciones como fundaciones, fondos de pensiones e individuos y familias. Y nosotros asesoramos para ayudarles a poder articular sus aspiraciones y sus objetivos de inversión. Y entonces con nuestra capacidad técnica de investigación de los mercados de capital, construimos soluciones financieras para estas familias y estas instituciones. ¿Crees que todavía existe cierta apatía de los hispanos a envolverse más en los mercados de valores o en las finanzas? Es una gran pregunta. Es un tema que podemos hacer todo un programa ¿Un sobre documental? eso. Sí, lo que sucede es, y yo soy la prueba de eso, es que no es una carrera que conocemos los hispanos. La desconocemos totalmente. Yo llegué a ella por puro accidente. Y llegó a Puerto Rico, donde hay una comunidad financiera mucho más robusta de lo que mucha gente piensa. Pero no es un tema que en la escuela superior o en las escuelas secundarias le decimos a nuestros niños que pueden ser banquero o pueden ser asesor financiero. Mirna, oficial, te doy un rain check para que regreses al programa. Sé que tienes una trayectoria inmensa en las artes y en la música y en la filantropía. Esa nos la debemos, se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero rain check para que retornes. Rain check. Bienvenida Vale, y suerte con el evento mañana. Gracias, Bien. gracias por esto. Amigos, esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes ver este programa y compartirlo con otros a través de bronxnet.org. También déjanos saber tu opinión y envíanos tus ideas de programas. Si queremos saber de ti, será hasta la próxima semana en otra edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces. Gracias. Sí, no te preocupes. ¿Pero se entendió lo que dije? Sí. Nunca olvidar de dónde vienes. Mucha inspiración. Orgullosa.